Tenemos cosas más importantes que hacer, mamá. Esas fueron las palabras que mi hijo Raúl me envió por mensaje el día de mi cumpleaños número 65, mientras yo esperaba sentada en mi mesa de comedor, rodeada de globos dorados y un pastel de chocolate que había hecho con mis propias manos, como cada año durante los últimos 15 años desde que murió su padre. 51 llamadas perdidas encontré en mi teléfono a la mañana siguiente. 51 veces intentaron contactarme después de que vendí la casa que les había comprado sin avisarles. Pero esa mañana, mientras contaba cada llamada, perdida con la misma frialdad con que había firmado los papeles de venta, recordé exactamente cómo había comenzado todo esto. Era un martes de octubre cuando decidí organizar mi cumpleaños. Había estado planeándolo durante semanas, comprando los ingredientes para el pastel favorito de Raúl, esos petit fours que le gustaban desde niño, y hasta había mandado al arreglar la mesa del comedor que había pertenecido a mi madre. La casa olía a canela y vainilla cuando terminé de hornear. Había puesto manteles bordados, servilletas de lino que guardaba para ocasiones especiales, y hasta había cortado flores del jardín para hacer un centro de mesa. Todo perfecto, como siempre trataba de que fuera cuando mi familia venía a visitarme. A las 6 de la tarde, la mesa estaba puesta para 4 personas: Raúl, su esposa Verónica, mi nieta María y yo. Había cocinado durante toda la tarde: pollo al horno con hierbas, puré de papas cremoso, ensalada fresca y esos panecillos que a Verónica le gustaban tanto. La luz dorada del atardecer entraba por las ventanas del comedor, creando esa atmósfera cálida que siempre me hacía sentir que todo estaba bien en el mundo. Encendí las velas, puse música suave de fondo y me senté a esperar. 6:30, 7, 7:30. El pollo se estaba enfriando, las velas se habían consumido hasta la mitad y yo seguía sentada en mi silla, con el vestido azul que me había comprado especialmente para la ocasión, mirando hacia la puerta cada vez que escuchaba un ruido en la calle. A las 8 decidí llamar. El teléfono sonó 5 veces antes de que Raúl contestara, con una voz que sonaba distraída, como si estuviera haciendo otras cosas mientras hablaba conmigo. «Mamá, perdón, pero no vamos a poder ir. Surgió algo con el trabajo de Verónica y María tiene un proyecto de la escuela que entregar mañana». Su voz sonaba plana, sin emoción, como si me estuviera cancelando una cita con el dentista y no la celebración de mi cumpleaños. «Ya celebraremos otro día, sí». Antes de que pudiera responder, había colgado. Me quedé sentada en silencio, durante largo rato, con el teléfono aún en la mano, mirando la mesa perfectamente preparada, que de repente parecía un escenario vacío de teatro, después de que se han ido todos los actores. Las velas seguían ardiendo, la comida seguía caliente, pero la casa se había llenado de un silencio que dolía más que cualquier grito. Fue entonces cuando llegó el mensaje. «Tenemos cosas más importantes que hacer, mamá». Ni siquiera una disculpa apropiada, ni un feliz cumpleaños tardío, solo esa frase fría que se clavó en mi pecho como un cuchillo. Esa noche, mientras guardaba la comida en recipientes de plástico y apagaba las velas ya consumidas, no lloré. Algo extraño estaba pasando dentro de mí, algo que tardé días en identificar. No era tristeza, era una especie de despertar frío, como cuando te das cuenta de que has estado viviendo un sueño y de repente abres los ojos a una realidad completamente diferente. Debería haber notado las señales mucho antes. Ahora, sentada en mi nueva terraza a 200 kilómetros de distancia, puedo ver con claridad cristalina todos los momentos que ignoré, todas las conversaciones extrañas que dejé pasar, todas las miradas que intercambiaron Raúl y Verónica cuando pensaban que no los estaba viendo. La verdad es que había estado ciega durante meses, tal vez años, creyendo que era la abuela y suegra perfecta, la que siempre estaba disponible,
la que nunca decía que no. Todo había comenzado 6 meses antes de mi cumpleaños, en abril, cuando Raúl llegó a mi casa con una carpeta llena de papeles y esa sonrisa que solía usar cuando era niño y quería pedirme algo. «Mamá, tengo una propuesta que te va a encantar», me dijo, acomodándose en el sofá de la sala mientras Verónica permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín con una expresión que ahora entiendo era de impaciencia mal disimulada. «Encontramos una casa perfecta para nosotros, pero necesitamos tu ayuda con el enganche», continuó Raúl, extendiendo las manos hacia mí en ese gesto que conocía tan bien. «Es una oportunidad única, mamá. Una casa en el mejor barrio, con jardín para María, cerca de buenas escuelas». Sus ojos brillaban con esa emoción genuina que no había visto en él desde hacía años, y mi corazón de madre se derritió inmediatamente. La casa costaba 150.000 pesos. Ellos tenían ahorrados 30.000, pero necesitaban que yo pusiera los 120.000 restantes. «Solo temporalmente», insistía Verónica, acercándose por fin al sofá con una sonrisa que ahora reconozco como calculada. «En 6 meses te devolvemos todo, con intereses. Raúl acaba de conseguir ese ascenso en la empresa y yo tengo varios proyectos de decoración que están por confirmarse». No dudé ni un segundo. Esa misma tarde fuimos al banco. Saqué el dinero de mis ahorros de toda la vida. Esos pesos que había juntado trabajando de secretaria durante 40 años, limpiando casas los fines de semana, vendiendo tamales en las fiestas del barrio. Todo ese sacrificio silencioso lo entregué sin pensarlo 2 veces, porque veía la felicidad en los ojos de mi hijo, porque quería que mi nieta creciera en una casa bonita, porque creía que eso era lo que hacían las madres, darlo todo por la felicidad de sus hijos. Pero había algo más. Raúl me pidió que firmara algunos papeles para facilitar los trámites legales. «¿Sabes cómo son estos procedimientos, mamá?», me explicó mientras yo firmaba documento tras documento, sin leerlos completamente. «Es solo para que todo quede bien registrado, para evitar problemas con Hacienda». Su voz sonaba tan segura, tan profesional, que confié completamente. Después de todo, él trabajaba en una empresa de bienes raíces. Sabía de estas cosas mucho más que yo. Los primeros meses después de la compra fueron hermosos. Raúl me llamaba cada semana para contarme sobre las mejoras que estaban haciendo a la casa. Me enviaba fotos del jardín que estaban cultivando, de la habitación que habían decorado para María. Verónica incluso me invitó a almorzar un par de veces, mostrándome catálogos de muebles y pidiéndome mi opinión sobre colores de pintura. Me sentía incluida, importante, útil. Pero después de mi cumpleaños, algo cambió radicalmente. Las llamadas se volvieron escasas, distantes. Cuando yo llamaba, siempre estaban ocupados, siempre tenían prisa, siempre había algo más urgente que atender. «Te llamamos después, mamá», se convirtió en la frase más común en nuestras conversaciones, una promesa que rara vez cumplían. Fue María quien, sin saberlo, me dio la primera pista real de lo que estaba pasando. Mi nieta de 16 años apareció en mi casa un sábado por la tarde, con los ojos rojos de haber llorado y una expresión de confusión que me partió el corazón. «Abuela», me dijo, sentándose en la mesa de la cocina donde tantas veces habíamos hecho la tarea juntas. «¿Por qué papá y mamá están hablando de vender tu casa?» «Mi casa. No, nuestra casa. No, la casa que compramos juntos». «Tu casa», había dicho María. El mundo se detuvo por un momento, como cuando estás viendo una película y de repente alguien pausa la imagen en el momento exacto que cambia toda la historia. «¿Qué dijiste, mi amor?», le pregunté, tratando de mantener la voz calmada mientras por dentro sentía que algo se estaba rompiendo. «Ayer escuché a papá hablando por teléfono con alguien.
continuó María, jugando nerviosamente con sus manos. Decía que ya tenían comprador para la casa de la abuela Inés, que iban a cerrar el trato la próxima semana. Se detuvo, mirándome con esos ojos grandes y preocupados que había heredado de su abuelo. «Pero, abuela, ¿no es tu casa? ¿Por qué la van a vender sin preguntarte?» En ese momento, sentada en mi cocina con mi nieta, entendí que había sido la tonta más grande del mundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, sentada en mi cama con todos los papeles que había firmado 6 meses atrás, esparcidos sobre la colcha, tratando de entender las palabras que ahora cobraban un significado completamente diferente. Había una lámpara de mesa encendida que proyectaba sombras extrañas sobre los documentos, y mientras más leía, más se me helaba la sangre en las venas. No era solo una compra de casa. Según los papeles que tenía frente a mí, yo había transferido la propiedad completa a nombre de Raúl y Verónica. Mi firma estaba ahí, en cada página, autorizando la transferencia total de los 120.000 pesos, no como un préstamo, sino como una donación. Había firmado papeles que los convertían en los únicos propietarios legales de la propiedad. Yo no era copropietaria. No tenía ningún derecho sobre esa casa. Oficialmente no existía en esa transacción más que como la persona que había entregado el dinero. Me levanté de la cama como una sonámbula y fui hasta mi computadora. Mis manos temblaban mientras escribía la dirección de la casa en el buscador de internet. Lo que encontré me quitó el aire de los pulmones. Ahí estaba. Casa en venta, excelente oportunidad. Precio, 180.000 pesos. Las fotos mostraban la casa que yo había pagado, con mejoras y decoraciones que claramente habían costado una fortuna. El jardín lucía espectacular, con plantas nuevas y un sistema de riego automático. La cocina había sido completamente remodelada con electrodomésticos de acero inoxidable. Los pisos habían sido cambiados por mármol italiano. Pero lo que más me dolió fue leer la descripción. Hermosa casa familiar, vendida por cambio de ciudad de los propietarios. Ni una sola mención de que esa casa había sido pagada con los ahorros de toda la vida de una mujer de 65 años. Ni una palabra sobre el sacrificio, sobre las noches que trabajé cosiendo para juntar ese dinero, sobre los fines de semana que limpié oficinas para poder darles esa oportunidad. Seguí investigando como una detective privada en una película de misterio. Encontré la página de Facebook de Verónica, que había estado actualizando constantemente con fotos de la casa, presentándola como nuestro hogar perfecto y el resultado de tanto esfuerzo y ahorro. En una publicación particularmente elaborada, había escrito: «Gracias a Dios y a nuestro trabajo duro, finalmente tenemos la casa de nuestros sueños. Todo se puede cuando hay dedicación». Los comentarios estaban llenos de felicitaciones de amigos y familiares que obviamente no sabían la verdad, pero había más, mucho más. En Instagram, Raúl había estado publicando fotos de un auto nuevo, un sedán plateado que costaba al menos 40.000 pesos. En las historias que aún estaban activas, pude ver fotos de restaurantes caros, de un fin de semana en la playa, de ropa de marca. Todo pagado con el dinero que supuestamente iban a devolverme en 6 meses. A las 5 de la mañana, mientras el sol comenzaba a aparecer por mi ventana, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a confrontarlos, pero no como la madre herida y confundida que había sido hasta ese momento. Iba a llegar preparada, con pruebas, con preguntas específicas, con la frialdad de alguien que finalmente había abierto los ojos. Me bañé, me vestí con mi mejor traje sastre azul marino, el que usaba para las ocasiones importantes, y me maquillé cuidadosamente. Quería verme fuerte, digna, como la mujer que había trabajado toda su vida y merecía respeto. A las 8 en punto,
Estaba tocando el timbre de la casa que yo había pagado, pero que legalmente ya no me pertenecía. Verónica abrió la puerta en bata de baño, con una taza de café en la mano y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo parecido a la culpa. «Inés, qué sorpresa tan temprano», me dijo sin invitarme a pasar, bloqueando parcialmente la entrada con su cuerpo. «Raúl ya se fue al trabajo. ¿Necesitabas algo específico?» «Sí», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Necesito hablar sobre la venta de mi casa». Su rostro se puso pálido instantáneamente y la taza de café tembló ligeramente en su mano. «Ah, y también quiero que me expliques de dónde salió el dinero para el auto nuevo, las vacaciones en la playa y toda esa remodelación que veo que le hicieron a la cocina». En ese momento, supe que ella sabía que yo sabía. Y también supe que la guerra apenas estaba comenzando. Verónica me dejó pasar finalmente, pero su actitud había cambiado por completo. Ya no era la nuera sonriente que me pedía consejos sobre decoración. Ahora caminaba delante de mí con pasos rápidos y nerviosos, llevándome hacia la sala, mientras gritaba hacia el segundo piso. «María, apúrate o vas a llegar tarde a la escuela». Su voz sonaba forzada, como si estuviera actuando una obra de teatro mal ensayada. La casa estaba irreconocible, no solo por las mejoras que había visto en las fotos, sino por la forma en que habían organizado todo. Mis ojos recorrieron cada detalle. El sofá de cuero italiano que costaba más que mi salario de 3 meses. La televisión de pantalla gigante, montada en la pared. Los cuadros originales que reconocí de una galería cara del centro de la ciudad. Todo pagado con mi dinero, mientras ellos me habían dicho que apenas tenían para los gastos básicos. «Mira, Inés», comenzó Verónica, sentándose en el borde del sofá carísimo. «Sé que esto puede parecer confuso, pero todo está perfectamente legal. Los papeles que firmaste, los papeles que firmé bajo engaño». La interrumpí, manteniendo mi voz firme, aunque por dentro sentía que el corazón me latía como un tambor de guerra. Los papeles que firmé creyendo que era un préstamo temporal, no una donación permanente. Su expresión cambió inmediatamente. La máscara de preocupación falsa se desplomó, revelando algo mucho más frío, más calculado. «No puedes probar eso», me dijo cruzándose de brazos. «Tu firma está en cada documento. Nadie te obligó a nada». En ese momento María bajó las escaleras con su mochila escolar y la tensión en la sala se podía cortar con cuchillo. Mi nieta nos miró a las dos, sintiendo obviamente que algo malo estaba pasando, pero sin entender exactamente qué. «Hola, abuela», me dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. «¿Todo está bien?» «Todo está perfecto, mi amor», le respondí, abrazándola y respirando el olor a champú de fresa que siempre tenía su cabello. «Solo estoy hablando con tu mamá sobre algunos asuntos de adultos». Después de que María se fue a la escuela, la conversación se volvió mucho más directa. Verónica ya no fingía. «Mira, Inés, la situación es simple. La casa es nuestra, legalmente hablando. Tú decidiste ayudarnos, y eso fue muy generoso de tu parte. Pero ahora necesitamos venderla porque tenemos otros planes». «¿Otros planes?», pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. Raúl consiguió una oportunidad de trabajo en Guadalajara. Es un ascenso importante, con un salario mucho mejor. Vamos a mudarnos allá el próximo mes. Hizo una pausa, estudiando mi reacción. «Con la venta de esta casa, tendremos suficiente dinero para comprar algo mejor allá y empezar una nueva vida, con mi dinero, sin consultarme, sin siquiera decirme adiós apropiadamente». «¿Y yo qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Tú tienes tu casa, tienes tu pensión,
Estás bien establecida aquí. Nosotros somos jóvenes. Tenemos que pensar en nuestro futuro, en el futuro de María. Su voz sonaba como si estuviera explicándole algo obvio a una niña tonta. No puedes esperar que nos quedemos aquí para siempre, solo porque tú quieres tener a la familia cerca. Esa frase fue como una bofetada, después de todo lo que había hecho por ellos, después de haberles entregado los ahorros de toda mi vida. Yo era la egoísta por querer mantener a la familia unida. Yo era la que no entendía que ellos tenían cosas más importantes que hacer. Pero lo que más me dolió vino después. Verónica se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándome la espalda como si yo ya no fuera importante en esa conversación. Además, Inés, creo que es hora de que entiendas que ya no eres tan joven. Vivir sola a tu edad puede ser peligroso. Tal vez deberías considerar mudarte a una residencia para adultos mayores, donde puedan cuidarte apropiadamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo, que había trabajado hasta los 60 años, que mantenía mi casa impecable, que cocinaba para toda la familia cada domingo, que cuidaba mi jardín y pagaba todas mis cuentas puntualmente, de repente era una anciana inválida que necesitaba ser internada. Me levanté del sofá con toda la dignidad que pude reunir. Entiendo perfectamente la situación, le dije caminando hacia la puerta. Ustedes han tomado sus decisiones y ahora yo tomaré las mías. Cuando llegué a la entrada, me volteé una última vez. Ah, y Verónica, una cosa más. Esta conversación me ha aclarado muchas cosas, especialmente sobre el tipo de personas que realmente son. Salí de esa casa por última vez, sin mirar atrás, pero en mi mente ya estaban formándose los primeros elementos de un plan que ellos nunca vieron venir. Esa misma tarde, mientras ellos creían que yo estaba en casa llorando como una vieja vencida, estaba sentada en el despacho del licenciado Esteban Morales, el mejor abogado especialista en derecho familiar de la ciudad. Su oficina olía a libros, viejos y café fuerte, y las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados que hablaban de 40 años de experiencia defendiendo casos complicados. Señora Inés, me dijo después de revisar cuidadosamente todos los documentos que había llevado. Esto es un caso clásico de abuso financiero familiar. Lamentablemente, es más común de lo que la gente piensa. Sus lentes se deslizaron, un poco por su nariz mientras examinaba cada página con la meticulosidad de un cirujano. La buena noticia es que tenemos varias opciones legales. Le expliqué todo. Las promesas incumplidas, las mentiras sobre el préstamo temporal, el engaño sobre los documentos que firmé, las mejoras costosas hechas con dinero que supuestamente no tenían, y especialmente la conversación de esa mañana, donde quedó claro que todo había sido planeado desde el principio. ¿Hay algo que pueda hacer? Le pregunté, sintiendo por primera vez en días una pequeña chispa de esperanza. El licenciado Esteban sonrió de una manera que me recordó a mi padre cuando tenía un as bajo la manga en el dominó. Señora, no solo hay algo que podemos hacer. Hay varias cosas que vamos a hacer, y todas completamente legales. Abrió una carpeta nueva y comenzó a escribir notas rápidamente. Primero, vamos a iniciar un proceso por fraude y manipulación. Segundo, vamos a solicitar una investigación de todos sus bienes adquiridos recientemente. Y tercero, se detuvo, mirándome directamente a los ojos con una expresión que no supe interpretar. ¿Tercero qué?, pregunté. Tercero, necesito que me cuente exactamente todo lo que recuerda sobre la compra de esa casa. Cada detalle, cada conversación, cada promesa que le hicieron. Porque tengo la sospecha de que hay más irregularidades de las que aparecen en estos papeles. Durante las siguientes 2 horas, reconstruimos toda la historia desde el principio. El licenciado tomaba notas constantemente,
Hacía preguntas específicas y cada tanto levantaba las cejas como si hubiera descubierto algo importante. Cuando terminé de contar todo, él se recostó en su silla y suspiró. Señora Inés, lo que me acaba de contar configura no solo fraude civil, sino posiblemente fraude penal. Su hijo y su nuera podrían enfrentar cargos criminales. Hizo una pausa, estudiando mi reacción. ¿Está preparada para llegar hasta las últimas consecuencias? Por primera vez en meses, me sentí completamente segura de algo. Licenciado, durante 40 años trabajé duro para ahorrar ese dinero. Limpié casas, cosí ropa, vendí comida, me privé de vacaciones y lujos para poder tener algo que dejarle a mi familia. Si ellos decidieron robarme y tratarme como una tonta, entonces van a conocer a la mujer que realmente soy. Esa noche, siguiendo las instrucciones precisas del licenciado Esteban, comencé mi propia investigación. Creé cuentas falsas en redes sociales para poder ver todo el contenido que Raúl y Verónica habían estado publicando durante los últimos meses. Lo que descubrí me quitó el sueño, pero no de tristeza, sino de pura indignación. No solo habían estado presumiendo el estilo de vida que llevaban con mi dinero, sino que habían estado hablando mal de mí públicamente, en un grupo privado de Facebook llamado Mamás de la Escuela de María. Verónica había publicado varios comentarios despectivos sobre suegras controladoras y madres que no saben cuándo dejar ir a sus hijos adultos. En uno particularmente cruel, había escrito: «Mi suegra cree que porque nos ayudó económicamente, tiene derecho a opinar sobre nuestras decisiones. Algunos padres no entienden que sus hijos ya crecieron». Pero lo peor vino cuando encontré un video que Raúl había subido a su Instagram 2 semanas después de mi cumpleaños. Era un video de él y Verónica brindando con champán caro en un restaurante elegante, y el texto decía: «Cuando finalmente te liberas de las expectativas tóxicas de la familia y puedes vivir tu propia vida. Tía libertad, nuevos comienzos, adiós dramas». Ese video había sido grabado con mi dinero, en una cena que costaba más que mi gasto mensual en comida, celebrando haberse liberado de mí después de haberme robado los ahorros de toda la vida. Esa noche, sola en mi casa, no lloré. En lugar de eso, abrí una botella de vino que tenía guardada para ocasiones especiales, me serví una copa y brindé conmigo misma. Por la mujer que va a demostrarles lo que realmente significa tener cosas más importantes que hacer. Dije en voz alta, y me bebí el vino saboreando cada gota como si fuera el primer trago de mi nueva vida. Al día siguiente, el licenciado Esteban me llamó temprano. «Señora Inés, tengo noticias, muy buenas noticias. Resulta que su hijo y su nuera cometieron un error muy grave», me explicó el licenciado Esteban, con una voz que sonaba como música celestial para mis oídos. Cuando registraron la venta de la propiedad, lo hicieron antes de cumplir el plazo mínimo requerido por ley para transferencias familiares. Técnicamente la venta es nula hasta que se cumplan 6 meses completos desde la transferencia original. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que usted, como donante original, tiene derecho legal a revocar la transferencia y recuperar la propiedad durante las siguientes 48 horas. Después de eso, el comprador actual tendrá derechos adquiridos. Su voz se volvió más seria. «Señora Inés, si vamos a actuar, tiene que ser ahora mismo». No lo pensé ni un segundo. «Hágalo. Haga todo lo que sea necesario». Las siguientes horas fueron un torbellino de papeles, firmas y llamadas telefónicas. El licenciado Esteban movió contactos en el registro público, en los juzgados y hasta en la oficina del notario que había autorizado la venta original. Para las 6 de la tarde de ese mismo día, la casa había vuelto legalmente a mi nombre. Pero el verdadero golpe maestro vino después.
Ahora, me dijo el licenciado con una sonrisa que hubiera hecho temblar a cualquier abogado contrario, vamos a vender esta propiedad inmediatamente, antes de que ellos se enteren de lo que pasó. Tengo un cliente que ha estado buscando exactamente este tipo de casa y está dispuesto a pagar 190,000 pesos en efectivo, cerrando mañana por la mañana. Esa noche no dormí, pero no por ansiedad, sino por pura adrenalina. Estaba experimentando algo que no había sentido en años, el poder de tomar control de mi propia vida. Mientras ellos dormían tranquilos en la casa que creían que ya habían vendido, yo estaba despierta organizando mi venganza perfecta. A las 8 de la mañana siguiente, estaba de nuevo en el despacho del licenciado Esteban, firmando los papeles de venta. El comprador era un empresario joven que necesitaba mudarse urgentemente por motivos de trabajo y que había pagado el precio completo sin regatear ni pedir descuentos. Para las 10 de la mañana, 190,000 pesos estaban depositados en mi cuenta bancaria. ¿Qué sigue ahora?, le pregunté al licenciado, sintiendo una mezcla de triunfo y nerviosismo. Ahora esperamos, me respondió, guardando cuidadosamente todos los documentos en una carpeta marcada con mi nombre. La ley requiere que se les notifique oficialmente sobre el cambio de propiedad. Esa notificación llegará a su casa esta tarde. Decidí ir a almorzar a un restaurante elegante del centro. Uno de esos lugares donde nunca me había atrevido a entrar porque me parecían demasiado caros. Pedí el platillo más caro del menú, una botella de vino blanco y postre. Por primera vez en años, me sentí como una mujer importante, como alguien que merecía ser tratada con respeto y consideración. Mientras saboreaba mi comida, mi teléfono comenzó a vibrar. Primero un mensaje de texto de Raúl. Mamá, necesitamos hablar urgentemente. Ven a la casa ahora mismo. Luego otro. Mamá, contesta el teléfono. Y otro. Esto es serio. Algo está pasando con la casa. No contesté ninguno. En lugar de eso, pedí un café y un pedazo de pastel de chocolate y me quedé sentada disfrutando de mi almorzar mientras mi teléfono no dejaba de sonar. Para las 3 de la tarde tenía 23 llamadas perdidas y 18 mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, por favor, tenemos que hablar. No entendemos lo que está pasando. El notario dice que ya no somos los propietarios. Mamá, contesta, por favor. Finalmente decidí contestar. No porque sintiera lástima, sino porque quería escuchar sus voces cuando se dieran cuenta de que la madre tonta e indefensa que habían creído poder manipular ya no existía. Hola, Raúl, le dije con una voz tan calmada que me sorprendió a mí misma. Mamá, gracias a Dios que contestas. ¿Dónde estás? Necesitamos que vengas ahora mismo. Hay un problema enorme con la casa. No hay ningún problema, le respondí, tomando un sorbo de mi café. La casa se vendió esta mañana, tal como estaba planeado. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué dijiste?, preguntó finalmente, con una voz que apenas reconocí. Dije que la casa se vendió por 190,000 pesos. Un buen precio, ¿no te parece? Pero mamá, esa es nuestra casa. Nosotros ya la habíamos vendido. Tenemos un contrato firmado. Tenían un contrato firmado, lo corregí. Pero resulta que ese contrato era ilegal. Y como la casa volvió a ser legalmente mía, yo decidí venderla a quien me diera la gana. Lo que siguió fueron 10 minutos de gritos, súplicas, amenazas y finalmente el llanto más patético que había escuchado en mi vida. Raúl, mi hijo de 35 años, llorando como un niño de 5 porque su plan perfecto se había desmoronado.
Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en ese restaurante elegante, rodeada del murmullo de conversaciones ajenas y el tintineo suave de los cubiertos contra los platos. Y por primera vez en meses, sonreí de verdad. A las 5 de la tarde estaba de vuelta en mi casa, preparando una maleta con lo esencial. El licenciado Esteban había sido muy claro. Señora Inés, después de lo que hicimos hoy, ellos van a intentar de todo para presionarla. Le recomiendo que se vaya de la ciudad por unos días, hasta que las cosas se calmen. No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Ya había reservado una habitación en un hotel pequeño y tranquilo, a 3 horas de distancia, en un pueblo de montaña donde nadie me conocía. Mientras doblaba mi ropa cuidadosamente, escuché el ruido de un auto frenando bruscamente frente a mi casa. Por la ventana vi el sedán plateado de Raúl, ese que habían comprado con mi dinero. Las puertas se abrieron violentamente y salieron él y Verónica, seguidos por María, que claramente había estado llorando. Sus pasos sonaron como martillazos contra el concreto del jardín mientras se acercaban a mi puerta. Los golpes comenzaron antes de que pudieran tocar el timbre. «¡Mamá! ¡Abre la puerta ahora mismo!», gritaba Raúl con una voz que no había escuchado desde que era un adolescente rebelde. «¡Sabemos que estás ahí! ¡Tenemos que hablar!». No me moví de mi habitación. Continué empacando con movimientos lentos y deliberados, doblando cada prenda como si fuera la cosa más importante del mundo. Cada golpe en la puerta, cada grito, cada súplica desesperada solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. «Inés, por favor». Ahora era la voz de Verónica, pero ya no sonaba como la nuera educada y manipuladora de siempre. Sonaba como una mujer al borde de la histeria. «No puedes hacer esto. Tenemos derechos. Tenemos un contrato con el comprador». María se había quedado callada, pero podía escuchar sus sollozos silenciosos a través de la puerta. Eso me dolió más que todos los gritos juntos, pero no lo suficiente como para cambiar de opinión. Si mi nieta estaba sufriendo, era culpa de sus padres, no mía. Durante media hora siguieron tocando, gritando, suplicando. Raúl llegó al punto de gritar: «Mamá, si no abres, vamos a tener que llamar a la policía. Esto es robo. Esto es ilegal». Fue entonces cuando decidí contestarles. Me acerqué a la puerta sin abrirla y hablé lo suficientemente alto como para que me escucharan claramente. «Raúl, si quieres llamar a la policía, adelante. Tengo todos los documentos legales que prueban que la casa era mía y que la venta que ustedes hicieron era ilegal. También tengo las pruebas de todo el dinero que gastaron, que según ustedes no tenían». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso María dejó de llorar por un momento. «Además», continué, «si llamas a la policía también tendré que mostrarles las capturas de pantalla de todas las publicaciones donde ustedes presumen el estilo de vida que llevan con dinero que me robaron, incluyendo ese video tan bonito donde celebran haberse liberado de mí». Escuché a Verónica susurrar algo que sonaba como «no sabía que había visto eso», y a Raúl responder con una palabra que no voy a repetir. «Mamá», dijo María con una voz pequeña y quebrada. «Yo no sabía nada de esto. Por favor, no estés enojada conmigo». Mi corazón se partió en 2. Abrí la puerta solo una rendija y vi a mi nieta, con los ojos rojos e hinchados, parada entre sus padres como un rehén en una guerra que ella no había empezado. «Mi amor», le dije, «yo nunca podría estar enojada contigo. Esto es entre los adultos. Tú no tienes culpa de nada». Fue entonces cuando Raúl perdió completamente el control. «Deja de manipular a mi hija. Tú eres la que está destruyendo esta familia. Todo lo que hicimos fue por nuestro futuro». «¿Su futuro?», le pregunté, abriendo la puerta completamente y mirándolo a los ojos por primera vez en días.
Su futuro construido sobre la mentira, el robo y la falta de respeto hacia la mujer que les dio la vida. ¿Ese es el futuro que quieren? Verónica se adelantó, con una expresión que trataba de ser amenazante, pero que solo conseguía verse desesperada. Inés, tú no entiendes las consecuencias de lo que hiciste. Nosotros ya teníamos comprometido ese dinero. Tenemos deudas que pagar. Tenemos el trabajo en Guadalajara esperándonos. Ese no es mi problema. Le respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Ustedes hicieron sus planes sin consultarme. Gastaron dinero que no era suyo y me mintieron durante meses. Ahora enfréntense a las consecuencias. Raúl me miró con una expresión que mezclaba furia, incredulidad y algo que tardé un momento en reconocer: miedo. Mamá, ¿realmente vas a destruir a tu propia familia por dinero? Yo no destruí nada, le respondí. Ustedes destruyeron la confianza, destruyeron el respeto, destruyeron el amor que yo tenía por esta familia cuando decidieron tratarme como una tonta. Yo solo estoy recogiendo los pedazos de mi dignidad. Los dejé parados en mi jardín y cerré la puerta. Terminé de empacar, llamé un taxi y me fui de mi casa sin mirar atrás. En el taxi, mientras veía por la ventana cómo se alejaba mi barrio, mi casa, mi vida anterior, me sentí como una mariposa que acaba de salir de su capullo. El hotel en las montañas era exactamente lo que necesitaba. Pequeño, silencioso, con una vista espectacular del valle y un personal que no hacía preguntas. Mi habitación tenía un balcón con 2 sillas de mimbre y una mesa pequeña donde podía tomar mi café matutino mientras contemplaba un paisaje que parecía sacado de una postal. Por primera vez en meses, no tenía prisa por hacer nada. No tenía que cocinar para nadie más que para mí. No tenía que preocuparme por las necesidades de otros. Durante los primeros 2 días, mi teléfono no dejó de sonar. 51 llamadas perdidas el primer día, 37 el segundo. Los mensajes se habían vuelto cada vez más dramáticos y desesperados. Raúl había pasado de la furia a la súplica y finalmente a las amenazas veladas. Verónica alternaba entre disculpas falsas y ataques directos a mi carácter. Pero había otros mensajes también, de números que no reconocía. El tercer día, decidí leer algunos de esos mensajes desconocidos. Uno de ellos me heló la sangre. Señora Inés, soy el licenciado Fernández, representante legal de la familia Herrera. Mi cliente está muy interesado en llegar a un acuerdo extrajudicial sobre el problema de la propiedad. Por favor, contácteme urgentemente. Otro decía: Doña Inés, somos una empresa de medios. Nos gustaría entrevistarla sobre el conflicto familiar que se ha vuelto viral en redes sociales. Podemos ofrecer compensación económica por su testimonio. ¿Viral? ¿En redes sociales? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Abrí Facebook e Instagram en mi teléfono y busqué el nombre de Verónica. Lo que encontré me quitó el aire de los pulmones. Había publicado un video de 40 minutos en su página de Facebook, titulado «Cuando una madre destruye a su propia familia por dinero». En el video, Verónica aparecía llorando dramáticamente, con María a su lado también llorando, contando una versión completamente distorsionada de los eventos. Según su relato, yo era una anciana avariciosa que había manipulado los documentos legales para robarles su casa, después de que ellos, generosamente, me habían incluido en la compra. Mi suegra nos obligó a poner la casa a su nombre porque dijo que así tendríamos mejores condiciones de crédito. Decía Verónica entre sollozos teatrales. Nosotros confiamos en ella porque es familia. Pagamos todo con nuestros ahorros, trabajamos día y noche para las mejoras, y ahora ella dice que la casa era suya y la vendió sin decirnos nada. El video tenía más de 50.000 reproducciones.
y cientos de comentarios, la mayoría apoyando a Verónica y condenándome como una suegra tóxica y una anciana abusiva. Habían logrado presentarme como la villana de la historia, como una mujer cruel que había destruido a una familia joven por pura maldad. Pero lo que más me dolió fue ver a María en el video, mi nieta con los ojos hinchados de llorar, diciendo, entre hípidos: «Mi abuela siempre fue buena conmigo. No entiendo por qué está haciendo esto. Solo queremos que nos devuelva nuestra casa para poder mudarnos a Guadalajara como habíamos planeado». El video había sido compartido miles de veces y ya había llegado a programas de radio locales y blogs de chismes. En los comentarios, la gente especulaba sobre mi estado mental. Sugerían que debía estar senil o manipulada por terceros, y algunos incluso proponían hacer una colecta para ayudar a esta familia víctima de abuso familiar. Me levanté de la cama del hotel y caminé hasta el balcón. El aire fresco de la montaña me ayudó a calmarme y a pensar con claridad. Llamé inmediatamente al licenciado Esteban. «Señora Inés, ya me habían contactado varios medios preguntando sobre el caso», me dijo antes de que pudiera explicarle lo que había visto. «Le recomiendo que no haga ninguna declaración pública por ahora. Ellos están jugando la carta de las víctimas, pero nosotros tenemos algo mejor: la verdad documentada». «¿Qué quiere decir?», pregunté, sintiéndome de repente muy cansada. «Quiero decir que tengo todas las pruebas de lo que realmente pasó. Los documentos originales donde claramente se establecía que usted era la única propietaria. Las capturas de pantalla de todas sus publicaciones presumiendo gastos. Las fechas exactas que demuestran que mintieron sobre sus ingresos. Y algo más que descubrí ayer. ¿Qué más? Su hijo y su nuera solicitaron un préstamo bancario de 50,000 pesos, usando la casa como garantía, 3 días antes de que se la vendieran al primer comprador. Técnicamente, estaban cometiendo fraude bancario, además de estafarla a usted. Esa información cambió todo. Ya no se trataba solo de una disputa familiar, sino de un caso de fraude que podía tener consecuencias penales serias. «Licenciado», le dije sintiendo como una calma extraña se apoderaba de mí. «Creo que es hora de que la verdad salga a la luz. ¿Está segura? Una vez que iniciemos el proceso legal completo, no hay vuelta atrás». Miré hacia el valle desde mi balcón, donde el sol de la tarde pintaba las montañas de color dorado, y pensé en todos los años que había trabajado en silencio, sacrificado en silencio, amado en silencio. Había llegado el momento de que mi voz fuera escuchada. «Estoy segura», le respondí. «Haga todo lo que sea necesario». 3 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa, en un pueblo costero a 4 horas de mi antigua vida, viendo el amanecer sobre el océano mientras tomaba mi café de la mañana. La casa era pequeña pero perfecta. 2 habitaciones, una cocina con ventana al mar y un jardín donde había plantado rosas, lavanda y hierbas aromáticas. La había comprado con el dinero de la venta y aún me sobraba lo suficiente para vivir cómodamente durante muchos años. El proceso legal había terminado la semana anterior. Raúl y Verónica enfrentaron cargos por fraude bancario y fueron sentenciados a pagar una multa considerable y a cumplir servicios comunitarios. El trabajo en Guadalajara se esfumó cuando la empresa se enteró del escándalo legal. El video viral de Verónica fue eliminado después de que el licenciado Esteban presentó las pruebas reales del caso y varios de los medios que habían reproducido la historia tuvieron que publicar rectificaciones. Pero mi victoria no había sido gritada ni celebrada con fanfarria. Había sido vivida en silencio, como corresponde a las victorias verdaderas. María me había enviado una carta 2 semanas atrás, una carta manuscrita de 6 páginas, donde me pedía perdón por haber participado en el video sin conocer toda la verdad. «Abuela», escribía con su letra cuidadosa de adolescente.
Ahora entiendo que mis padres me mintieron sobre muchas cosas. No sabía que la casa la habías pagado tú completamente. No sabía que te habían engañado con los documentos. No sabía que habían estado gastando tu dinero en cosas innecesarias. Me siento terrible por haber aparecido en ese video diciendo cosas que no eran ciertas. La carta continuaba explicando que había decidido irse a vivir con su tía Norma, la hermana de Verónica, porque ya no soportaba el ambiente tóxico en su casa. Mis padres no dejan de pelear, de culparse mutuamente y de culparte a ti por todo lo que les está pasando. Pero yo sé que ellos se metieron solos en este problema. Al final de la carta, María escribía: sé que probablemente ya no quieras saber nada de esta familia y lo entendería completamente. Pero si algún día me perdonas y quieres verme, estaré esperando. Te amo, abuela, y siento mucho todo lo que te hicimos pasar. Esa carta me había hecho llorar por primera vez en meses, pero no de tristeza, sino de alivio. Mi nieta, la única persona inocente en toda esta historia, había logrado ver la verdad por sí misma. Le había respondido inmediatamente, invitándola a visitarme en mi nueva casa durante las vacaciones de verano. Quería enseñarle mi jardín, cocinar con ella en mi nueva cocina, caminar juntas por la playa al atardecer. Quería demostrarle que el amor verdadero sobrevive a las mentiras y la manipulación. Raúl nunca me pidió perdón. En los últimos mensajes que me envió antes de que cambiara mi número de teléfono, seguía culpándome por haber destruido a la familia y por ser una madre egoísta. Verónica había intentado contactarme a través de redes sociales con mensajes que alternaban entre las disculpas dramáticas y las amenazas veladas. Había bloqueado todos sus perfiles. No sentía odio hacia ellos. Eso había sido lo más sorprendente de todo este proceso. Descubrir que, después de todo el dolor y la traición, lo que sentía hacia mi hijo y mi nuera no era odio, sino una especie de indiferencia tranquila. Habían demostrado ser personas en las que no podía confiar, personas que estaban dispuestas a lastimar a quien las amaba por dinero y conveniencia. Y cuando conoces la verdadera naturaleza de alguien, ya no puedes amarlo de la misma manera. Terminé mi café y me levanté para regar las plantas de mi jardín. Las rosas habían comenzado a florecer y el aroma de la lavanda se mezclaba con la brisa salada del mar. Mientras regaba cada planta con cuidado, pensé en la mujer que había sido hace 6 meses. Invisible, complaciente, siempre dispuesta a sacrificarse por una familia que la daba por sentada. Esa mujer ya no existía. En su lugar había una mujer que sabía su valor, que había recuperado su dignidad, que había aprendido que el amor propio es más importante que la aprobación de otros. Una mujer que había descubierto que a veces, para salvar lo que realmente importa, hay que tener el valor de dejarlo todo atrás. Esa tarde, mientras preparaba la cena en mi cocina con vista al mar, sonó el timbre. Era el cartero, con un paquete pequeño para mí. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de María. Dentro había una foto enmarcada de nosotras dos, tomada en mi cumpleaños del año anterior, cuando todo parecía normal y feliz. En la parte de atrás, con su letra cuidadosa, había escrito: «Para la abuela más valiente del mundo, gracias por enseñarme que defenderse no es egoísmo, es supervivencia». Coloqué la foto en la repisa de la ventana de la cocina, donde podía verla mientras cocinaba. Luego encendí la radio, puse música suave y continué preparando mi cena. Sola, pero no vacía. En paz, después de la tormenta. Esa noche, antes de dormir, abrí las ventanas de mi habitación para escuchar el sonido de las olas contra la costa. Por primera vez en años me quedé dormida sin preocupaciones, sin angustias, sin miedo. Había ganado algo más valioso que dinero o propiedades. Había recuperado mi vida. 2 años después,
El sonido del timbre de mi casa junto al mar ya no me sobresaltaba como al principio. Había aprendido a disfrutar de las visitas inesperadas. El vendedor de pescado fresco que pasaba cada martes, la señora Elena, que vivía 2 casas más abajo y que se había convertido en mi compañera de tardes de té, o los niños del vecindario que venían a pedirme naranjas de mi árbol del jardín. Pero esa mañana de sábado, cuando abrí la puerta, me encontré con una sorpresa que me quitó el aliento. María estaba parada en mi entrada, pero ya no era la adolescente confundida y lastimada que había visitado durante las vacaciones. Era una joven mujer de 18 años, con una sonrisa radiante y una maleta en la mano. «Hola, abuela», me dijo, y su voz sonaba diferente, más madura, más segura. «Vengo a pedirte un favor muy grande». La hice pasar y preparé café mientras ella se acomodaba en el sofá de la sala, el mismo lugar donde habíamos pasado tantas horas durante sus visitas anteriores, hablando sobre la vida, sobre los errores, de sus padres, sobre sus sueños de estudiar veterinaria y trabajar con animales marinos. Conseguí una beca completa para estudiar biología marina en la Universidad de la capital, me dijo, con los ojos brillando de emoción. «Es todo lo que siempre quise, abuela. Pero la universidad está a solo 1 hora de aquí y me preguntaba si podría quedarme contigo mientras estudio. Prometo no ser una molestia. Puedo ayudar con los gastos trabajando los fines de semana. Puedo cocinar, limpiar». No la dejé terminar. Me levanté del sofá y la abracé con una fuerza que me sorprendió a mí misma. «Mi amor», le dije sintiendo como las lágrimas se agolpaban en mis ojos. «Esta casa se siente vacía sin ti. Por supuesto que puedes quedarte». Esa tarde, mientras ayudaba a María a acomodar sus cosas en la habitación que había estado esperándola durante 2 años, me contó sobre su vida con la tía Norma, sobre cómo había terminado la preparatoria con excelentes calificaciones, sobre cómo había trabajado medio tiempo en una clínica veterinaria para ahorrar dinero, y sobre algo que me partió el corazón. Hacía más de 1 año que no hablaba con sus padres. Después de todo lo que pasó, trataron de manipularme para que los ayudara a conseguir dinero de ti, me explicó mientras colgaba su ropa en el armario. Me pidieron que te escribiera cartas pidiéndote que les dieras una segunda oportunidad, que les prestaras dinero para un nuevo negocio. Cuando me negué, comenzaron a tratarme como si fuera la enemiga. Se sentó en la cama y me miró con una tristeza que no había visto en sus ojos desde hacía mucho tiempo. «Abuela, ¿crees que soy mala persona por no querer tener relación con mis propios padres?» Me senté a su lado y tomé sus manos entre las mías. «Mi niña», le dije, «a veces las familias que elegimos son más importantes que las familias en las que nacemos. Tú elegiste la honestidad sobre la lealtad ciega. Elegiste tu futuro sobre su manipulación. Eso no te hace mala persona. Te hace una persona fuerte». Esa noche preparé una cena especial para celebrar que María estaría viviendo conmigo. Mientras cocinábamos juntas en mi pequeña cocina, me di cuenta de algo hermoso. Durante los 2 años que había vivido sola, había aprendido a ser feliz por mí misma, pero tener a María de vuelta no me hacía sentir dependiente o necesitada. Me hacía sentir completa de una manera diferente, como cuando compartes algo bueno que ya tienes, no como cuando buscas algo que te falta. Durante la cena, María me contó sus planes académicos, sus sueños de trabajar en conservación marina, sus esperanzas de hacer una diferencia en el mundo. La escuchaba hablar con la misma admiración que había sentido cuando era pequeña y me contaba sobre los libros que leía, pero ahora su pasión tenía dirección y propósito. «Abuela», me dijo mientras lavábamos los platos juntas, «hay algo que nunca te dije pero que pienso todos los días». «¿Qué es, mi amor?» «Gracias por enseñarme que está bien decir que no, que está bien poner límites».
que está bien alejarse de las personas que te lastiman, aunque sean familia. Hizo una pausa, secando cuidadosamente un plato antes de continuar. Si no hubiera visto cómo tú te defendiste, creo que nunca habría tenido el valor de alejarme de mis padres cuando empezaron a ser tóxicos conmigo también. Esa noche, después de que María se durmió en su habitación, salí a la terraza con una taza de té de manzanilla y me senté a contemplar el océano bajo la luna llena. El sonido de las olas era mi música favorita ahora, una sinfonía constante que me recordaba que la vida, como el mar, siempre está en movimiento, siempre cambiando, siempre ofreciendo nuevas posibilidades. Pensé en la mujer que había sido, 4 años atrás, sentada en una mesa de cumpleaños vacía, esperando a una familia que nunca llegó. Esa mujer había sido quebrada por la traición, pero de esa fractura había nacido alguien completamente nuevo. Una mujer que sabía que el amor verdadero no requiere sacrificio de la dignidad propia, que las relaciones sanas se construyen sobre respeto mutuo, no sobre obligación familiar. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de la señora Elena, mi vecina, que había visto llegar a María esa mañana. ¡Qué alegría ver a tu nieta de vuelta! Mañana les llevo un pastel para celebrar. Es hermoso ver a una familia que realmente se ama. Una familia que realmente se ama. Esas palabras resonaron en mi mente mientras terminaba mi té. Durante años había creído que amar a la familia significaba aguantar cualquier cosa, perdonar cualquier abuso, sacrificar cualquier cosa por mantener la unidad. Ahora sabía que el amor verdadero requiere límites, respeto y la valentía de alejarse cuando es necesario. María y yo éramos una familia pequeña, pero real. Una familia construida sobre elección mutua, sobre cariño genuino, sobre el deseo compartido de crecer y ser mejores personas. No necesitábamos a nadie más para ser completas. Antes de entrar a la casa, eché un último vistazo al océano. Mañana comenzaría una nueva etapa. Ser la abuela que apoya los sueños de su nieta. La mujer que había encontrado la paz después de la tormenta. La persona que había aprendido que a veces, para salvar lo que realmente importa, hay que tener el coraje de dejarlo todo atrás. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo del futuro.